Bueno, Juan Camilo, y continuamos en este domingo hablando de temas que tienen que ver, sí, con la política, pero también con la economía, y es alrededor de lo que pasó con el monto del presupuesto. Es ambiciosa, algunos expertos dicen hasta agresiva apuesta del gobierno de tener un monto para gastar el próximo año de 557 billones de pesos, pues finalmente se cayó en el Congreso, como estaba prácticamente cantado también, ¿no? Está cantado, exactamente. Recordemos que de esos 556, 26 le apuesta el gobierno a una ley de financiamiento, sí, 26 billones de pesos. Unos dicen una cifra demasiado exagerada, la que presentó el gobierno nacional. Para el momento que vive el país, dicen los congresistas contradictores, está una cifra inflada, ¿no? La cifra está inflada. Y por eso la compleja situación que se presentó en el Congreso. ¿Qué fue lo que pasó, María Camila? Se levantó... Por falta de quórum. Por falta de quórum, exactamente. Apoyado esto, como dicen los contradictores, por una estrategia del gobierno nacional. Una jugadita, dice la senadora Angélica Lozano. Vamos a hablar de esto con un exministro de Hacienda y quizás uno de los hombres que más conoce el funcionamiento de los temas fiscales en el país, pero también ha tenido un relacionamiento o ha podido ver de cerca cómo funciona la política. El exministro Juan Camilo Restrepo. Doctor Restrepo, un gusto como siempre tenerlo aquí en Sala de Prensa. Buenas, me place mucho saludarlos. A nosotros igualmente este domingo, gracias por sacar de su tiempo para reflexionar sobre esto, que no sé si usted coincida, ¿fue una jugadita del gobierno, doctor Restrepo? Pues esta es una jugada del gobierno, pero una jugada bastante inocua, porque es que el gobierno, no de ahora, sino desde el año pasado, se empecinó en la tesis de que por tener un presupuesto con un monto muy alto, un presupuesto inflado, eso le va a generar nuevos recursos para gastar más. Y resulta que eso no es así. Si se aprueba un presupuesto con unos recursos inflados, fantasiosamente grandes, eso no quiere decir que vaya a disponer de esos recursos para gastarlos. Los recursos solo aparecen cuando se aprueban los impuestos. Y resulta que en este caso el Congreso no ha aprobado la reforma tributaria por 26 billones de pesos o por 16, que ya le rebajaron 10 billones. Y mientras el Congreso no la apruebe, pues le pueden poner el tope o el monto que quieran, pero no van a resultar los recursos concretos para hacer más gasto. Sí. Ese es el forcejeo que se hizo el año pasado, que condujo a la adopción del presupuesto por decreto, y ahora vamos en el mismo camino para la vigencia del 2026. Yo tengo una pregunta ahí, doctor Restrepo. Históricamente en Colombia es normal que un presupuesto se presente con plata que el gobierno no cuenta, es decir, con plata de una reforma tributaria. La Constitución del 1991 permite que los presupuestos se puedan presentar desequilibrados, es decir, que el programa de gastos exceda el estimativo de los ingresos. Pero si ese es el caso, dice la Constitución, se tiene que presentar paralelamente lo que se llama la ley de financiamiento o en lenguaje corriente, reforma tributaria, y hasta que esa reforma tributaria no sea aprobada, el gobierno no puede disponer como recursos gastables lo que se espera recaudar con esa nueva ley de reforma tributaria. Sí, el gran problema en esto, doctor Restrepo, haciendo una mirada más económica que política del tema, es cuál es la falta de contribución en lo que tiene que ver con el recaudo y los impuestos, cuál o el gasto excesivo del nivel ejecutivo en temas de funcionamiento, cuál es el problema del presupuesto desfinanciado para este año que estamos terminando y el próximo. Repito, el presupuesto desequilibrado de suyo no es un problema insalvable. Se pueden llevar, por supuesto, al Congreso en que diga, este año que viene me voy a gastar 100, pero tengo 95.
lo que constituyen es que esos 5 que falten se los pueden conseguir mediante una ley de reforma tributaria o ley de financiamiento. Pero agrega, si mientras no lo apruebe el Congreso, no se pueden gastar sino 95, pero se pueden gastar 100. A mí me da la impresión que lo que aquí está de por medio es que el gobierno quiere torcerle el brazo al Congreso y cree que por inflar el presupuesto le va a crear un hecho cumplido que lo va a llevar a aprobar de todas maneras una reforma tributaria que ni siquiera se ha empezado a discutir y que por lo que se conoce goza de muy mal ambiente en el Congreso. Pero creen que por aumentar el monto del presupuesto, ese va a ser una especie de hecho cumplido que va a llevar a que de tal manera le apruebe la reforma tributaria. El Congreso le dijo no el año pasado y yo me temo que le va a volver a decir que no este año al gobierno, y entonces expedirá por decreto un decreto sobredimensionado, pero que no tiene recursos concretos para traducirse en el gasto. Y es que eso le quería preguntar, doctor Restrepo, ¿cuáles son las desventajas de sacar un presupuesto a decretazo y no por consenso? Las desventajas es que lanza un mensaje que contribuye a desacreditar aún más la política económica del país, que ya está muy desacreditada. Porque la gente dice, ¿cómo es que no son capaces de ponerse de acuerdo Congreso y Ejecutivo? Y entonces se tiene que recurrir a un decreto para expedir el presupuesto. Esa es la primera desventaja. Y la segunda desventaja es que el presupuesto adoptado por decreto, si no tiene los ingresos nuevos asegurados, pues entonces es una mentira a sí mismo que se dice el país, porque empieza a ejecutar el presupuesto inflado y llega un momento en que tienen que venir los aplazamientos del gasto, los recortes del gasto, porque si bien el presupuesto puede comenzar en desequilibrio, no puede terminar en desequilibrio. En algún momento se tiene que equilibrar a lo largo de la vigencia, a lo largo del año. De manera que tiene esos dos problemas y el gobierno torpemente, a mi entender, cree que por disponer de un presupuesto dictado por decreto va a tener más recursos, y eso no es así. Sí, doctor Restrepo, ¿cuántas tributarias sacó usted adelante? Yo saqué una sola. ¿Y cómo le fue? ¿Se la recortaron mucho? Es decir, porque uno ve también algo que vale la pena analizar, Juan Camilo, y es que teniendo esa tributaria la más alta de la historia, el gobierno poco quiere ser flexible en lo que le quita. Ya ha logrado ciertas cosas con el grupo de ponentes, pero todos sabemos, doctor Restrepo, que le apuntan a lo máximo para ir recortando, pero quiero preguntarle a usted que pues sufrió lo que es enfrentarse al Congreso, o más bien consensuar con el Congreso una tributaria. ¿Cómo le está pareciendo esa actitud del ministro alrededor de los recortes? Toda reforma tributaria lleva un pedimento de ingresos mayor del que a la hora de la verdad logra sacar el gobierno en el Congreso, menor. Pero para hacer eso, tiene que hacerse un proceso de negociación normal, tranquilo, sin insultos, que los ha habido muchos en este caso, del gobierno hacia los parlamentarios, a quienes ha tratado de traidores, y una vez que se llegue a un acuerdo por una suma menor a la que originalmente se esperaba, empezar a ejecutar sin inflar artificialmente un presupuesto vía un mayor monto, que eso no dice nada a la hora de la verdad presupuestalmente. Claro, y eso es lo que hace aún. Pero en ese punto yo sí quería anotar algo. Hubo un consenso que se alcanzó. Digo, los contradictores dicen fue una mentira del gobierno, fue de mentiras y fue un recorte de 10 billones, ¿no?
el de 10 billones planteado. Salvando gasolina, cerveza, exactamente, la renta. Sí. Entonces, después al final terminó eso en irse en absolutamente nada. Pero los contradictores también dicen, ¿cómo es posible que pidan tanta plata con un nivel tan bajo de ejecución? Que es otro tema que se pone sobre la mesa en el tema de presupuesto general. ¿Ese a usted, doctor Restrepo, también le parece un argumento? Ese es un argumento fuerte, aunque en los últimos meses de cada año hay una aceleración en la ejecución y la ejecución final no termina tan lejos del monto aprobado. Pero en los primeros meses del año sí es en el primer semestre, digamos, sí es un argumento muy fuerte el señalar que hay una baja ejecución. Pero volviendo un segundo al caso anterior, también muestra lo que ha sucedido, la poca preparación y la improvisación con que se están manejando estos temas presupuestales, sobre todo por parte del gobierno. Fíjense ustedes, presentó un proyecto de reforma tributaria por 26,5 billones de pesos. Entonces, a la hora de la verdad salió la gente con toda la razón diciéndole, ¿cómo es eso de que no van a tocar la clase media si van a subir la gasolina? Que es que la gasolina es solo para los 4 puertas, dijo el presidente. Y resulta que todo el mundo mostró las cifras, que la gasolina está en todos los transportes, está en todo el traslado de mercancías y afecta finalmente a los consumidores. Entonces se dieron cuenta de la metida de pata que han hecho y ahora de un día para otro pegan una rebajada de 26 a 16,000, como si nada. Pues 10 millones van, 10 millones vienen, 10 millones de más, porque nos dimos cuenta que gravar la cerveza y gravar la gasolina sí afecta a las clases medias, y ahora insisten en que les aprueben una reforma tributaria de 16, ya no de 25, pero luego el Congreso está en muy malos términos, lo han tratado muy mal. Recordemos todos que en materia de impuestos, quien propone es el gobierno, pero quien decide por Constitución es el Congreso. Quien dice la última palabra es el Congreso. No son por insultos a ellos de la Casa de Nariño como se aprueban los impuestos. Nunca. Sí. En Colombia tienen que ser con razones y con prueba de que hay recursos suficientes para ejecutar un presupuesto en base. Como debe ser, con ese rigor también técnico de los equipos de Hacienda. Pues doctor Restrepo, le agradecemos por acompañarnos estos minutos y bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que pasa ya con lo que parece un inminente decretazo del presupuesto. Gracias, doctor Restrepo. Bueno, me place saludarlos a ustedes y a los oyentes. Gracias. Vamos a una pequeña pausa, viene Voces y Sonidos y ya regresamos aquí en Sala de Prensa Blue. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.